Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Recibid la enseñanza con agrado y preste atención a los buenos consejos. El Consolador. Reciban un saludo especial y muchas bendiciones de Dios nuestro Padre para todas aquellas personas que escuchan o ven este video. El propósito de este video es darles a entender acerca del Espíritu Santo, que tengan un conocimiento más de los que han adquirido y que podamos estar capacitados para obedecer y ser guiados a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. El pasaje que vamos a tratar, o la lectura bíblica, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 15 al 31, que dice a la letra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El propósito de esta enseñanza es identificar el acompañamiento, la instrucción, la guía y paz que es lo que Dios da al creyente.
Jesús no dejará solo a sus discípulos. El Padre enviará al Espíritu Santo, que estará con ellos, enseñándoles y guiándoles. Jesús le da paz verdadera y diferente a la que el mundo ofrece. Los discípulos se gozarán aunque su Maestro regrese con el Padre. A quienes asumen seriamente su compromiso con Jesús, quienes le aman y guardan sus mandamientos, Jesús les ha prometido que Él rogará al Padre por ellos e intercederá. El resultado de esa oración será el Consolador. La presencia física de Jesús entre sus discípulos llegaba a su fin. Disfrutaban de su compañía e intimidad como sucedió durante el ministerio en la tierra. Eso no significa que quedarían huérfanos. El Consolador estaría con ellos para siempre. Esa nueva situación será permanente. Para los cristianos, el Espíritu Santo, el Padre lo envía en el nombre del Hijo. La misión del Espíritu no procede de forma exclusiva ni del Padre ni del Hijo, sino de ambos. La función del Espíritu, y aquí se enfatiza, es la del Maestro, porque será el guía de la Iglesia. Recordará a los discípulos las enseñanzas de Jesús. Juan deja claro que los discípulos no entendieron muchos significados. Parece ser que olvidaron algunas de las cosas que no comprendieron. Así que el Espíritu Santo supliría esa carencia, las que recordará con las mismas palabras de Jesús que ha dado. Es decir, el Espíritu Santo no va a traer una nueva dispensación, desechando la enseñanza de Jesús. Su función es recordar sus enseñanzas. Jesús se marchará y eso tendrá consecuencias para los discípulos. Pero Jesús no presenta su marcha como una tragedia o una pérdida, sino como una bendición. El Espíritu Santo estará y actuará en los creyentes. La paz de Cristo también estará con ellos. Así que regocijémonos por el hecho de que Cristo ha cumplido su misión y regresa con el Padre. En este pasaje de Juan 14, del 15 al 31, se menciona el Espíritu de Dios como el Consolador, como el Espíritu de verdad, como el Espíritu Santo. Y este tema vamos a dividirlo en 3 numerales. Número 1, el Espíritu de verdad. Número 2, Cristo resucitado se manifiesta a sus discípulos. Número 3, el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu de verdad. ¿Cuáles son los requerimientos para ser un seguidor de Jesús? ¿O cuáles son las normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad? Jesús nos lo dice en el versículo 15 del capítulo 14 de Juan. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La demostración de que verdaderamente amamos a Jesús, de que somos sus seguidores, de que somos sus discípulos, es la obediencia a sus mandatos. A veces decimos amar a Jesús, pero no obedecemos sus mandamientos. Si se honrara a Dios y se respetara al prójimo como ordenan los mandamientos en Éxodo 20, no se adoraría a los ídolos y se adoraría al único y verdadero Dios. No habría tantas malas noticias de muerte, robos, porque actuaría el temor de Dios en cada persona. El Señor prometió a los que toman en serio este compromiso de amar a Jesús
y guardar sus mandamientos, a interceder por ellos, a orar por ellos. ¿Con qué intención? Con la intención de que el Espíritu les acompañe siempre. Verso 16 agrega: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesús se refiere a otro consolador, significa otro del mismo tipo. Al mencionar al consolador, contrario a lo que nosotros pensamos, no se refiere a consolar o a confortar. Más que eso, es más bien la defensa de una causa, como un abogado o un consejero. El Espíritu se asocia con la verdad. Esto implica de que nosotros debemos rendir a Dios una verdadera adoración. Verso 17 dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. La persona, hasta que no reciba a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, entonces entenderá y recibirá el Espíritu Santo. Juan 4:23 y 24 dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, de que le adoren. Añade el verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El espíritu de verdad se le da a la persona que cree en Cristo y le obedece. Hechos 5:32 nos lo confirma. En la traducción del lenguaje actual, la Biblia de traducción del lenguaje actual, dice: nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Si queremos Espíritu Santo, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que obedecer sus mandatos, sus mandamientos. Segundo, el Cristo resucitado se manifestará a sus discípulos. El verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero a vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el verso 19. Primero, el significado de las palabras de Jesús. Dice: vendré a vosotros, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Significa que Él iba a resucitar y que ellos iban a ser testigos de ello, y que ellos volverían a verle. 1 Corintios nos comprueba eso. 1 Corintios capítulo 15, 4 al 7 nos dice: y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, por último se le apareció a Pablo. Y Hechos capítulo 1 verso 3 nos agrega: a quienes también, después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. En eso se le apareció a Tomás con pruebas de sus manos que tenían horodadas, y dice que duró hablando, siguió la tarea de evangelizadora, enseñadora. Dice que duró durante 40 días hablándoles acerca del reino.
1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Esto qué significa? Significa que Cristo reina en el corazón del creyente, un Cristo resucitado. Hay tres certezas que ocurrirían en la resurrección de Jesús. Verso 20 nos lo dice. Dice: y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. 1. 2. Y vosotros en mí. Y 3. Y yo en vosotros. El que verdaderamente ama a Jesús obedece sus mandatos. Verso 21. Hay tres efectos al amarle. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, me manifestaré a él. Los judíos creen en un Mesías que se levantará delante de las naciones. De ahí que la pregunta de Judas, verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cuándo es que te levantarás, te manifestarás a nosotros y no al mundo? La relación que existe entre amar a Jesús y guardar su palabra es la obediencia. Jesús respondió, Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Juan capítulo 8, verso 31, nos dice la traducción del lenguaje actual, la Biblia, la traducción del lenguaje actual, dice: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. A los que aman a Jesús y guardan su palabra, el Señor les hace una promesa: y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cuando experimentamos la presencia de Dios, nos produce protección, paz, seguridad. Salmo 91, 1 al 2. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La contundente evidencia o la determinante evidencia de que no se ama a Jesús, que no pone en práctica la palabra, no la obedece. Verso 24 dice: el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Obedecer a Jesús implica andar en sus enseñanzas, obedeciendo sus mandamientos. 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y él andó sobre las aguas. Imagínense cómo debemos andar nosotros. No sobre las aguas, sino que debemos andar muy bien. 1 Juan 4:17 nos enseña, en la revisión del 1960, Reina Valera: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en él en el día del juicio. Pues como él es, así nosotros somos en el mundo. Pues no como él físicamente seremos, sino qué tanto nos parecemos a Jesús en su carácter, en su labor evangelística, en su labor de maestro, de enseñar. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Es una inquietud para nosotros. Si obedecemos los mandamientos, si amamos realmente a Jesús, si queremos ser sus seguidores, queremos ser sus discípulos, si queremos obedecer esa palabra para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas, se manifieste el poder de Dios en nosotros. Es una pregunta, es un interrogante para cada uno de nosotros, que evaluemos nuestra vida espiritual, si somos obedientes o no somos obedientes.
Tercero, el Espíritu Santo. Jesús ha compartido sus discursos según el verso 25, pero el Consolador continuaría esa labor. Verso 26. El Espíritu Santo llega al creyente cuando éste cree en Jesús, cuando éste cree en el Evangelio. Dice, y él hace la función de un maestro, enseña y recuerda las palabras de Jesús. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La función del Espíritu en la Iglesia no es traer nuevas revelaciones, ni formar una nueva era de descubrimientos, de nuevos descubrimientos. La función del Espíritu Santo en la Iglesia es recordar y enseñar a los creyentes las palabras de Jesús. 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permanezcamos unidos en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia. La paz es el legado que Jesús deja a sus discípulos. Esa paz tiene una característica: no es como la que ofrece el mundo, no depende de las circunstancias externas. La paz incluye tranquilidad, sin angustia ni preocupación. Dice el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El gozo de los discípulos debe ser el que Jesús regresara al Padre. Dice el verso 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. La humanidad de Jesús, su encarnación, implica la aceptación de una subordinación. Este debe entenderse a la luz de los siguientes pasajes. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Cuando los discípulos observen que las palabras del Maestro se cumplen, sucederá que aumentarán la fe, creerán más en su Maestro, creerán más en Jesús. Ahora os lo he dicho antes, para que cuando suceda, creáis. El maligno hace su labor, pero no afecta a Jesús en nada. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Los discípulos que demuestran su amor a Jesús, obedeciéndole, así como también nos da él el ejemplo. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de acá, de aquí. El secreto está en obedecer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestro Padre nos ame, para que el Hijo nos ame y seamos bendecidos a través de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, continuemos buscando esa santificación a través de la palabra, esa renovación a través del Espíritu Santo. La paz que Jesús ofrece no significa la ausencia de problemas o de sufrimiento, sino la seguridad de la presencia del Señor en medio de tales circunstancias, en medio de tal situación difícil.
Disfrutemos de esa paz. La paz que Dios da es un estado de bienestar abundante, basado en la comunión con Él, y que abarca todos los aspectos del ser de los creyentes y sus relaciones. Ellos son los portadores de esa paz y del ministerio de la reconciliación. Están comprometidos a construir un estado de armonía con el prójimo y la creación, oponiéndose a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Ya para terminar, Dios ama al mundo y mandó a su Hijo a salvarlo. Cuando la persona acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador y el Señor de su vida, entonces el Padre envía a su Espíritu Santo para que lo acompañe, lo instruya, guíe e introduzca paz. Abramos nuestro corazón en la fe para recibir esa maravillosa gracia del Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por su fina atención a este corto video.